SER Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer, tras el último movimiento del juez García Castellón, solo 2 días después de la última modificación de la ley de amnistía, me vino a la cabeza un artículo que leí la semana pasada en El País. Recordaba Xosé Hermida la intervención de García Castellón en una conferencia en un llamado Foro de la Región. Le preguntaron por su criterio ante el hecho de que la Constitución no aborde una ley de amnistía claramente. Y García Castellón inició su respuesta diciendo primero que de forma directa no podía contestar porque lleva asuntos relacionados. Como juez implicado no podía contestar, pero... Yo únicamente como ciudadano podía decir 2 cosas. Uno, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible y no está prohibida expresamente. Y 2, bien, estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? No lo sé. Bueno, como ciudadano, el juez García Castellón criticó una decisión del Poder Legislativo que afecta a una cuestión en la que él, como juez, forma parte del procedimiento. Bueno, pues ayer el magistrado volvió a reaccionar a una iniciativa legislativa, a la última modificación de la ley de amnistía que, no sin polémica y con falta de explicaciones, pretende blindar a Carles Puigdemont precisamente de los sucesivos movimientos de García Castellón, que a cada iniciativa legislativa responde con una iniciativa judicial. La amnistía que tiene que aprobar el legislativo pretende dejar fuera aquellos actos de terrorismo que violen los derechos humanos, y García Castellón ha encontrado delitos que violan gravemente los derechos humanos. Se refiere a las lesiones graves que sufrieron algunos policías durante las protestas posteriores a la sentencia del Procés, y el juez, con toda una pirueta, vincula a Puigdemont con estas agresiones. Claro, asistiendo como asistimos a este constante acción-reacción, a cada enmienda parlamentaria un auto del juez García Castellón, uno se pregunta si esto es normal, esa exigencia no solo legítima, sino que también necesaria de los jueces sobre la separación de poderes, no debería operar en los 2 sentidos. García Castellón maneja los tiempos a su placer, puede revivir cualquier aspecto de la investigación cuando cree conveniente, y habitualmente lo cree conveniente siempre que pueda responder a algún movimiento legislativo. Bueno, llámenlo casualidad, que si le llaman de otra manera le dirán que está usted cuestionando la separación de poderes. Àngels Barceló. Pues vamos a empezar explicando en qué consiste el último auto de García Castellón para intentar que, por mucho que se cambie la ley, la amnistía no alcance a Carles Puigdemont. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Lo que dice el juez es que en esa causa sí hay delitos que violan gravemente los derechos humanos. En un auto dedicado a refrendar la personación de 2 policías agredidos durante las manifestaciones convocadas por Tsunami, el juez Manuel García Castellón dice que los daños que sufrieron, que obligaron a ambos a jubilarse con antelación, son literal incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Precisamente ese artículo es uno de los citados por la última enmienda para la amnistía, establecido como línea roja para los delitos de terrorismo amnistiables, con lo que el juez busca blindar la causa frente a la medida de gracia con esta medida. Vamos a ir ahora con las reacciones a esta decisión de García Castellón, pero empecemos, Campos, con las reacciones entre los jueces y los fiscales de la Audiencia Nacional, que admiten su estupefacción y sorpresa por este auto, aunque eso sí lo dicen de manera anónima. Sí, porque son compañeros del mismo, pero han hablado a la SER, consideran incomprensible la deriva del magistrado en esta causa, recalcan que, como se diluye la posibilidad de justificar el terrorismo por el francés muerto en el Prat, debido al informe forense y a la propia familia del fallecido, que no quieren saber del caso, García Castellón da ahora esta vuelta de tuerca, calificando una agresión a 2 agentes como violación de derechos humanos. Las mismas fuentes, Ángels, cuestionan que sitúe a Puigdemont en el vértice de Tsunami, si ni la Guardia Civil ni la Fiscalía, que han investigado el caso, le atribuyen participación, y se preguntan que si el juez imputa a Puigdemont por formar parte de la mesa que constituyó Tsunami, ¿por qué no imputa a todos los que participaron en aquella mesa y solo al expresidente? Recuerdan, además, que en todo el sumario no hay una sola orden de agredir a un policía por parte de los investigados. Es más, no aparece una sola línea o grabación en todo el procedimiento que apunte a que alguien pretendiera la violencia. Campos, si te parece, ampliamos en el abierto y repasamos también cuáles son los hechos que García Castellón ha ido considerando terrorismo en esta causa, ¿te parece? Hasta ahora. Venga, hasta luego, Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló.
Pues esta ha sido la clave de esta semana, desde que el PSOE pactó con Junts y con Esquerra las nuevas enmiendas, si incluían o no a condenados por terrorismo y la distinción entre terrorismo que puede incluir la ley y el que queda fuera, para los condenados, si lo fueran por el procés, que tuvieran intención de violar gravemente los derechos humanos. Los independentistas admiten que ese cambio se hizo ante quienes quieren impedir la amnistía, en referencia a Manuel García Castellón. ¿Y qué dicen ahora los partidos? ¿Van a cambiar de nuevo las enmiendas en una especie de juego de ratón y el gato con el juez? Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. No va a haber más cambios en la ley, pero dicen sus impulsores que esta decisión de García Castellón no cambia mucho las cosas. No, porque temen que a cada cambio haya una nueva versión e insisten además en que todas esas acusaciones que está dejando por escrito García Castellón las tendrá que demostrar y apuntalar, algo que creen que no será sencillo. Para los partidos que impulsan la amnistía, lo que queda claro con el último auto es que el magistrado de la Audiencia Nacional cambia las acusaciones según avanza el redactado de la ley. La maniobra de ayer sorprendió a los grupos independentistas por lo descarado, dicen, del movimiento. Junts asegura que no hay mejor ejemplo de la UFER. En Esquerra hablan de animalada y de prevaricación. El PSOE evita entrar al choque con el Poder Judicial y destacan retocar más el texto, que está ya en la fase final de su tramitación. Guille, gracias. Hasta luego. Precisamente hoy declara como imputada y por videoconferencia la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el espionaje al móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Ese espionaje lo autorizó el Supremo con un argumento que se ha conocido ahora, poco antes de esa declaración ante el juez. El CNI creía que Aragonés dirigía los CDR en la clandestinidad. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Según la defensa, las escuchas se justificaron porque se atribuía a Pere Aragonés la dirección y la coordinación de los CDR. Es una labor que, según estos documentos, se ejercía al margen de su papel institucional. Entonces Aragonés, recordemos, era vicepresidente de la Generalitat, pero esta función de dirección de los CDRs la habría hecho en la clandestinidad. Según el entorno de Aragonés, es absolutamente inverosímil la documentación que han recibido y se muestran indignados y además consideran que la documentación que ha aportado el CNI es incompleta. Aseguran que hay muchas partes eliminadas y que eso imposibilita entender el sentido de muchos párrafos. Sergi, gracias. A ti. El mapa político se completa todavía con las declaraciones de Paje. Que ayer el presidente de Castilla-La Mancha fue menos crítico, digamos, de lo que estuvo en la charla que fue a tener con 3 presidentes autonómicos del PP delante de todas las cámaras. En el PSOE, que yo empecé a militar hace muchísimos años, se puede opinar, se puede, no, al final no pasa nada. Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria en el PSOE, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es. Y así como el PSOE salió en tromba a reaccionar contra Paje, ayer fue el PP el que prácticamente salió en tromba a apoyarle. Pues el PP vuelve a salir a las calles este fin de semana contra la amnistía, mientras Vox celebra el Congreso que da más poderes a Santiago Abascal. David Junquera, buenos días. Buenos días. Sí, las derechas tienen distintos planes este finde y esta vez no piensan compartirlos. Vox celebra su Asamblea Nacional, es decir, el órgano que decide quién dirige el partido los próximos 4 años, y no va a tener mucho suspense la cita. Abascal es el único candidato y en esta tesitura ha optado de nuevo por ser elegido por proclamación directa. No se va a someter al voto de los suyos, haciendo difícil pulsar el nivel de descontento que hay en sus filas. El domingo Vox no va a estar en la primera manifestación del año que el PP ha convocado contra la amnistía y en defensa de un país de ciudadanos libres e iguales. La ultraderecha se borra de este nuevo llamamiento de Feijóo, en el que sí estarán miles de alcaldes populares y los varones regionales. La cita, a partir de las 12 en Plaza España, será el arranque de una caravana de protestas que los populares quieren hacer por toda España y que han bautizado como Ruta por la Libertad. Hasta luego, David. Hasta luego. Dice el pronóstico que van a ir bajando las temperaturas, pero tampoco crean que mucho. Jordi. Bajarán tan poco y tan lentamente que tardaremos unos cuantos días en notarlo. Hoy no. De hecho, esta tarde máximas alrededor de los 20 grados, por encima de los 25 en el Guadalquivir y en Canarias, donde todavía tendrán calima y viento fuerte. En general sol, pero veremos cada vez más nubes en puntos costeros. En el mapa para entender el mundo. 2 noticias que van a marcar la jornada. La primera se va a conocer a la 1 del mediodía qué decisión va a tomar la Corte Internacional de Justicia ante la que Sudáfrica ha denunciado a Israel por genocidio. De lo que se trata hoy es de saber si toma o no esta Corte medidas cautelares contra el gobierno de Netanyahu, que está cada vez más presionado para aceptar un alto el fuego en Gaza. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y esta madrugada hemos sabido que la Casa Blanca se ha puesto en contacto con el gobierno de Sudáfrica para salir en defensa de Israel.
Hay varios movimientos en las horas previas que pueden reflejar cierta inquietud ante el dictamen de la Corte Internacional. Netanyahu, por ejemplo, también reunió anoche a un gabinete de crisis después de conocerse la desclasificación de órdenes oficiales para reforzar la defensa israelí en este proceso. En fin, que a la una sabremos si la Corte aprecia indicios de genocidio en Gaza y ordena esas medidas cautelares. No tiene fuerza para imponerlas, pero influirán en lo diplomático, tal y como señala el fiscal Luis Moreno Campo, con el que hemos hablado aquí en la SER. La Corte de Justicia Internacional no tiene que decidir que Israel cometió un genocidio. Tiene que decir una cosa mucho más simple, que es si hay un riesgo de genocidio. Entonces, lo más interesante, después de fallo de la Corte, si viene, es qué hace Netanyahu y sobre todo qué hace Biden, si Netanyahu dice que no. Y es que Biden, en año electoral, tendría más difícil justificar ante la opinión pública seguir apoyando a un gobierno investigado por genocidio. El dictamen de hoy será una baza más a favor del alto el fuego. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Al menos 11 personas han muerto esta noche en un ataque israelí contra el campo de Nuseirat. Deja una decena de muertos, entre ellos un periodista, según ha informado Al Jazeera. Con este último ataque, la cifra de asesinados por Israel desde que comenzó la ofensiva se acerca ya a los 26.000. Y decíamos que hay dos focos de interés y el otro está en Francia. Llevamos semanas contando aquí que hay un malestar creciente entre los trabajadores del campo en varios países de Europa y que se produce en este año electoral precisamente para nuestro continente. Ha ocurrido en Alemania y está pasando en Francia. La patronal del transporte española recomienda a los camioneros que no crucen hoy a Francia ante las protestas de agricultores que quieren bloquear las principales carreteras. Así que nos vamos en directo a Francia para saber cómo amanece el país y en qué punto están esas protestas que desafían al nuevo primer ministro designado por Macron. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Hay ya protestas en marcha? Sí, tractores y remolques convergen ya en los accesos de las autopistas a París, instalando grandes balas de paja. Es el caso, por ejemplo, de Fontainebleau, al sur de la capital. El objetivo es acabar bloqueando los principales accesos entre las 2 de la tarde y medianoche, aunque la movilización ya dura más de una semana en otras autopistas del sur de Francia y también afecta a los camiones españoles con frutas y verduras en la autopista que viene de la Junquera, en el puesto fronterizo y a la altura de Nimes y Montélimar, donde se vacía la mercancía. El presidente de la patronal agrícola francesa, FNSA, Arnaud Rousseau, decía esto anoche en la televisión pública. Vamos a todo el mundo a la calma y a la serenidad, pero esto dependerá evidentemente de la manera como el primer ministro responderá a las urgencias mañana. Y digo que si las respuestas del primer ministro no están a la altura, llamaremos a endurecer el movimiento, avisaba Rousseau ante los anuncios que el primer ministro, Gabriel Attal, debe hacer esta tarde en un desplazamiento al departamento de Toulouse, donde empezó la revuelta agrícola. Vuelvo luego contigo, Vicens, gracias. Hasta luego. Habrá que volverse a Francia porque allí se ha producido otra de las grandes noticias de estas últimas horas. Su Tribunal Constitucional ha tumbado los puntos más discriminatorios de la polémica ley antiinmigración, que fue la que provocó la última crisis en el gobierno de Macron y que salió adelante en la Asamblea con el apoyo de los partidos de ultraderecha. Tumba la Corte, por ejemplo, las restricciones para que población extranjera pueda acceder a ayudas sociales y que se endurezca el reagrupamiento familiar o la fianza que se pide para estudiantes extranjeros. SER Podcast. Lo venimos destacando desde primera hora. 3 mujeres acusan de violencia sexual al cineasta español Carlos Bermud, que ganó hace unos años la Concha de Oro por la película Magical Girl. Lo cuenta esta mañana el diario El País, que recoge la declaración de estas mujeres y que ha hablado con 30 personas de la industria del cine por este caso. Las 3 mujeres acusan a Bermud de haber sacado ventaja de su posición para tener relaciones no consentidas. Son una trabajadora del sector cultural, una empleada en una de sus producciones y una estudiante de cine. Una de ellas cuenta: se tiró encima de mí. Empezó a estrangularme. Empecé a darle patadas y me dijo: no me lo merezco. Entonces, no sé por qué, cuenta este testimonio, porque estaba descolocada, incluso le dije: vale, perdona. Bermud ha sido preguntado por el diario El País por esta información y él contesta que ha practicado sexo duro de manera consentida. Y ya saben que ayer el juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso y por las presiones que sufrió la futbolista para que no denunciara. Además de Rubiales, plantea sentar en el banquillo también al exseleccionador Bilda y al director y al responsable de marketing de la Federación. La audiencia ordena citar como testigo a la actual seleccionadora Montse Tomé. Y ya fuera de España, finalmente el estado de Alabama sí ha ejecutado esta madrugada al primer hombre al que Estados Unidos mata asfixiándolo con gas nitrógeno, un método que nunca antes se había utilizado. El hombre estaba condenado por haber asesinado por encargo a una mujer en el año 88. Corresponsal Sara Canals. Sí, ni la batalla judicial que han librado sus abogados, ni la presión de Naciones Unidas han logrado evitar la ejecución de Kenneth Smith con gas nitrógeno, la primera vez que Estados Unidos
Unidos utiliza esta técnica. Estamos ante una catástrofe, explicaba horas antes de la matanza el guía espiritual de este preso y que le ha estado acompañando durante todo este proceso. Y es que esta es la segunda vez que Alabama procede a acabar con la vida de Smith. Ya se intentó hace 2 años mediante inyección letal, aunque sin suerte al no lograr administrarle correctamente la dosis. El caso ha sido rechazado hasta 2 veces por el Supremo, de mayoría conservadora, con los 3 jueces demócratas siendo las únicas voces contrarias. En un comunicado, horas antes de la ejecución, argumentaron su voto denunciando que se ha utilizado a este preso de cobaya humana. Y un mes después de que se fugara de la cárcel de Alcalameco, en Madrid, el presunto sicario de 21 años, conocido como El Pastilla, fue detenido ayer por la policía en una estación de tren de Alemania. Javier Bañuelos. Se le consideraba muy peligroso, de ahí la importancia de esta detención que ha culminado solo un mes después de su ida, una fuga aún sin esclarecer por la que, recordemos, 3 funcionarios de la prisión de Alcalameco aún están siendo investigados. Dar con él no ha sido fácil. Youssef Mohamed Arek tenía el pelo más corto de lo habitual y cuidaba mucho sus movimientos, salía de hecho poco a la calle y cuando lo hacía se tapaba siempre la cabeza con una capucha para pasar desapercibido, pero por fin han dado con él. Ha sido clave la colaboración internacional, sobre todo el trabajo de la sección de fugitivos de la policía, que compartió sus sospechas en la base de datos de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos. Esa pista ha permitido a la policía germana detener a este peligroso sicario en una estación de tren de Leipzig. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.